Buenos días, soy Sirio López Velasco. Este es el número 2 de las cartas y cuentos para Sirio Lorenzo. Aquí voy a hablar un poquito de algunas diversiones y juegos del abuelo, o sea, mías, que quizá le interesen a Sirio Lorenzo. Hoy es domingo 27 de enero de 2019, hace 2 días que nació Sirio Lorenzo, y empiezo corrigiendo un error del primer video que le grabé el mismo día de su nacimiento, cuando dije que la cigüeña vino para esperarlo una típica mañana de invierno. Quise decir una típica mañana de verano aquí, porque en enero, aquí es verano. Estaba pensando en enero de Bélgica, donde nació tu papá, Sirio Roberto, y allá en enero es invierno. De lo que yo me acuerdo de mis diversiones, una de las primeras fue andar en un triciclo cuando tenía unos 3 años, que me compraron mis padres. Era un triciclo muy fuerte, muy lindo, y andaba poniendo atrás, en el hierrito que tienen atrás en los triciclos, a mi gato que se llamaba Pinocho, que era un gato totalmente negro. Y a veces cuando había algún amigo o amiga, entonces ahí andaba paradito arriba de ese hierrito mientras el otro manejaba el triciclo, o a veces el amigo o la amiga y yo paradito en el hierrito del triciclo. Cuando tenía esa edad, de unos 3 o 4 años, mis padres empezaron a llevarme al cine. Eran películas que pasaban en el horario de la mañana, que se llamaba Matiné, en la ciudad de Rivera, allí en la frontera con Brasil, separada solo por una calle de la ciudad de Santana do Livramento, que ya está en Brasil. Y en esas sesiones de cine veía películas de dibujitos animados, sobre todo. Hay que decir, Sirio Lorenzo, que en la ciudad donde yo nací, en Rivera, hasta que yo tuve 17 años no había televisión, ni siquiera en blanco y negro. Primero vino la televisión en blanco y negro, después vino la televisión en color, muchos años después. Entonces, hasta que yo tuve 17 años, no había televisión y había que ir al cine para ver películas. Cuando tenía 4 o 5 años, mis padres me llevaban a estas sesiones de cine, de películas de dibujos animados, y me acuerdo mucho que me interesó una que se llamaba Bambi, que era de un ciervo. Aquí también hay ciervos, en Brasil hay lugares donde hay todavía muchos ciervos. Infelizmente en Uruguay quedan muy poquitos ciervos que se llaman venados, que son muy lindos, muy elegantes, de color marroncito. Y en esa película que se llamaba Bambi era un ciervo que había quedado sin mamá. ¿Por qué? Porque los cazadores habían matado a su mamá. Y eso me hizo llorar mucho en el cine, según me dijeron mis padres. Creo que de ahí me quedó la idea de que no debemos nunca hacerle daño a los animales y tampoco a las personas que son más débiles, más frágiles. Claro que yo no entendí totalmente en aquel momento la relación entre eso que yo vi y lo que yo mismo hacía, porque algunos años después, cuando tenía 6 7 años, yo andaba con las ondas, que le decíamos bodoque, que aquí le dicen tiradeira, que se hacen con una horqueta de un palo de un árbol, y se pone una goma y entonces ahí se tiran las piedras, y le tirábamos a latitas, le tirábamos a otras piedras más grandes para probar puntería, pero también, infelizmente, le tirábamos a los pájaros, hasta que entendimos tiempo después que estaba muy mal eso que estábamos haciendo de tirarle a los pajaritos, y entonces no le tiramos más a los pajaritos. Y ahí me acordé de aquella historia de Bambi, de lo mucho que había sufrido porque los cazadores habían matado a su mamá. Ese sentimiento de respetar a los animalitos y en general a los más débiles, a las personas, también me enseñaron en mi casa de tratar siempre con respeto a las personas más humildes, por ejemplo, a los mendigos que a veces aparecían en casa para pedir alguna ayuda, alguna comida, alguna ropa. Y entonces yo vi que en mi casa siempre se los trataba
con el mayor respeto, como si fueran personas que tuvieran mucho dinero y casas muy lindas, los trataban igual, con el mismo respeto. Y eso me parece muy importante. Cuando crecí un poco más y ya íbamos al cine solos a ver películas, me acuerdo que íbamos en grupo de amigos, no siempre teníamos dinero para pagar la entrada, entonces los amigos que lograban ir a ver la película, después venían y se contaba al resto de los amigos la película, todos sentados en la vereda, y el que contaba imitaba todos los gestos de lo que había pasado en la película. Por ejemplo, si era una película de detective, lo que había hecho el detective, cómo se había movido, qué palabras había dicho, en qué situación, de tal manera que los amigos que no habían ido al cine porque no podían pagar la entrada, todos se enteraban de cómo era la película y vivían la película por este cuento, esta nueva versión de la película que hacían los amigos que habían ido a ver la película. Me acuerdo que ahí también relacioné historia de algunas películas que se llamaban de Cowboys con la historia de Bambi y del respeto hacia todos. ¿Por qué? Porque en esas películas eran hombres blancos que mataban a los indios y eso parecía como que estaba bien y los indios eran siempre los malos. Y después nos fuimos dando cuenta que esa historia estaba mal contada porque en realidad los que habían sido las víctimas, aquellos que habían sufrido más por ese tipo de masacre, de matanza, habían sido precisamente los indios. De tal manera que muchas veces lo que la película mostraba como los buenos, en realidad habían sido los malos, y lo que ella mostraba como los malos habían sido los buenos. Por eso siempre es bueno mirar las películas y cualquier tipo de información que aparezca en el cine, en la televisión, en la internet, pensando si realmente las cosas son así o no y tratando de tener más información para poder saber cómo realmente son las cosas y tener su propia opinión a partir de esas muchas informaciones. Ahora, esa historia de contarse la película entre los amigos en la calle me trae la idea que te quería comentar, Ciro Lorenzo, de cómo es importante la amistad, cómo es importante tener amigos, porque teniendo amigos uno juega de una manera mucho más divertida, todas las diversiones, los juegos son más alegres y se comparten las cosas, se crea en la amistad esa ayuda en que un amigo ayuda al otro. Si no tiene un lápiz de color, le presta el lápiz de color. Si no tiene una pelota, le presta la pelota, juega junto con la pelota. Entonces todo eso va creando una relación muy linda de las personas que se van conociendo, se van ayudando, se van queriendo. Y esa relación, en el caso de mi infancia, cuando yo era niño, se fortaleció con muchos otros juegos y diversiones. Por ejemplo, mi padre me enseñó a nadar en un arroyo cuando yo tenía unos 5 o 6 años. Entonces me hizo agarrar de los yuyos que había en la orilla del arroyo y patalear ahí un buen rato para saber mover las piernas y después soltar una mano y mover una mano y las piernas y después ya me solté y empecé a nadar. Acá tu papá, Ciro Roberto, te va a enseñar a nadar porque tenemos felizmente el mar que está aquí cerca, entonces te va a poder llevar allí a la playa para que aprendas a nadar. Incluso se aprende más fácil porque en el agua del mar uno flota más fácil. Entonces es más fácil aprender a nadar que en un arroyo o que en una laguna. Y después que aprendí a nadar, entonces salíamos en grupo de amigos, cuando yo tenía unos 10, 12 años, que íbamos a un arroyo, a una laguna, en las tardes de verano, que eran muy calurosas en Rivera, como son aquí muchas tardes de verano también en Casino, en Río Grande. Y entonces por el simple placer de estar junto con el grupo de amigos, íbamos a nadar juntos a ese arroyo, a esa laguna, jugábamos al fútbol también, entre todos, después nos bañábamos y después volvíamos. Todo eso siempre caminando, porque ninguno de los amigos tenía auto para llevar a los otros amigos
a ese arroyo, a esa laguna. Entonces hacíamos 2, 3 horas caminando para después volver cansados, pero contentos, felices de todo lo que habíamos jugado, volver para casa. También jugábamos al fútbol en la calle, allí frente a casa, en el barrio. Se juntaba el grupo de amigos y jugábamos al fútbol, los que tenían camisa contra los que no tenían camisa para distinguir a los dos cuadros. Se ponía un par de zapatos para hacer de arco o un par de piedras y ahí jugábamos al fútbol hasta que anochecía. El partido terminaba cuando ya no se veía más la pelota, las madres ya estaban llamando a todos los niños para que volvieran a su casa y a veces se acordaba que el cuadro que hacía el último gol era el que ganaba. Entonces ni se contaban los goles para saber solamente cuál era el último cuando ya el sol se había ido y estábamos terminando de jugar al fútbol. Otro juego que teníamos cuando éramos niños era jugar a las bolitas, que aquí en Brasil se llama bola de gude. Eran unas bolitas de vidrio que se tiraban unas contra las otras. Entonces, cuando uno pegaba en la bolita del otro, uno podía ganar una bolita que el otro tenía que pagarle. O si no, se jugaba por el simple placer de jugar. Ahora, ese juego de las bolitas tenía una variante ahí en Rivera que se llamaba el juego con el oco. El oco era un agujerito que se hacía en la tierra, entonces uno tiraba la bolita y primero tenía que embocar al agujerito para poder después tirarle a la bolita del otro. Y mientras el otro no había logrado embocar ese agujerito, todavía no podía tirar a la bolita del otro. Y entonces así uno pasaba horas persiguiéndose, tirando las bolitas unas contra las otras, divirtiéndose, a veces ganando bolitas o simplemente jugando por jugar. Y muchas veces cuando se ganaba bolitas de algún amigo, se le devolvía la bolita cuando terminaba el partido, de tal manera que al otro día cuando se volvía a jugar, él tenía las mismas bolitas que tenía el día anterior. También jugábamos a las figuritas. Las figuritas eran figuritas sobre todo de jugadores de fútbol, que se vendían en pequeños paquetitos en algunos comercios, y entonces se iba comprando para llenar un álbum donde estaban los jugadores de cuadros de Uruguay, sobre todo Peñarol y Nacional, pero otros cuadros que había en la época, y muchos de ellos existen hasta ahora, como Liverpool, como Wanderers, Rampla Juniors y otros. ¿Y qué pasa? Que había muchas figuritas repetidas que uno iba comprando. Entonces, con esas que no se podían pegar en el álbum porque ya estaba ese lugar ocupado, entonces jugábamos de dos maneras a las figuritas. Una manera era poner dos figuritas en el piso, pegarle con la mano un tapa a las dos figuritas en el piso y ellas se levantan. Cuando uno levanta la mano después de pegar, entonces si caían del mismo lado, las dos con el lado de la cara del jugador o las dos con el otro lado que no está la cara del jugador, entonces ahí se ganaban las dos figuritas. Y si salía una de un lado y otra del otro, entonces nadie ganaba y se repetía la jugada. Pero eso era un poco aburrido. Entonces otra manera que había de jugar era que en una pared cualquiera de cualquier casa se hacía una rayita y se tiraban las figuritas de esa rayita. Por ejemplo, a una distancia de 1 metro, 1,5 metros del suelo, se hacía la rayita y se tiraba cada figurita apoyando en la pared y dejándola caer. Entonces, cuanto más alto se hacía la rayita, más figuritas caían antes que una cayera arriba de la otra. Cuando una figurita en el piso caía arriba de la otra, entonces el que había tirado esa figurita que caía arriba de la otra, ganaba todas las figuritas que estaban en el piso hasta ese momento. Y entonces a veces se juntaban 20, 25 figuritas antes que cayera una arriba de la otra. Y así se jugaba durante horas. Muchas veces también, si alguien había perdido muchas figuritas, cuando terminaba el juego se le devolvían esas figuritas para que él pudiera jugar al otro día empezando con las figuritas que tenía.